El sábado 8 de octubre de 2011, José Bretón realizó una llamada al servicio de emergencias para reportar la desaparición de sus hijos, Ruth y José, de 6 y 2 años, respectivamente. Inicialmente, se sospechó que el secuestro podía haber sido perpetrado por un pederasta. Mientras tanto, José Bretón acudió a la policía en calidad de denunciante, acompañado de 3 testigos que respaldaban su versión. La infancia de José Bretón Gómez transcurrió en el barrio de La Viñuela, en el seno de una familia de clase media. Criado en un entorno aparentemente estable, cursó estudios en un colegio religioso, donde se destacó por su disciplina y carácter reservado. Al finalizar su educación secundaria, optó por enlistarse en el ejército, buscando en la vida militar un propósito y estabilidad. Según algunos de sus compañeros, Bretón llegó a ejercer como cabo de infantería y se mostraba como un joven aparentemente normal, de trato cordial y buen compañero. Sin embargo, su estancia en el ejército no estuvo exenta de dificultades. En 1994, fue enviado a Bosnia en el marco de las misiones internacionales de pacificación, donde vivió experiencias traumáticas que marcarían su vida de manera irreversible. La crudeza del conflicto y el impacto psicológico de las situaciones extremas que presenció lo llevaron a replantearse su futuro, decidiendo finalmente abandonar la vida militar. Tras su salida del ejército, José Bretón regresó a Córdoba. Con la intención de reconstruir su vida, se integró en la rutina civil. Fue en esta etapa cuando conoció a Ruth Ortiz, una joven estudiante de veterinaria con quien inició una relación sentimental. Tras algunos años de noviazgo, en 2002 decidieron casarse, formando lo que parecía una familia común y estable. Con el tiempo, nacieron sus 2 hijos, Ruth y José, quienes se convirtieron en el centro de la vida de la pareja. No obstante, la relación comenzó a deteriorarse con el paso de los años. José Bretón mostraba actitudes posesivas y controladoras hacia su esposa, lo que generaba constantes conflictos en el matrimonio. Finalmente, en septiembre de 2011, Ruth Ortiz tomó la decisión de separarse, comunicándole su determinación de continuar viviendo con los niños en el domicilio familiar. Durante el juicio de divorcio, Ruth lo describiría como un maltratador psicológico y un padre negligente, incapaz de brindar el afecto y la atención que sus hijos necesitaban. La noticia de la separación fue un golpe devastador para José Bretón, quien no aceptó la ruptura y comenzó a obsesionarse con la idea de recuperar el control sobre la situación. Ante su creciente estado de ansiedad y desesperación, buscó ayuda psiquiátrica, aunque esto no impidió que su comportamiento se tornara cada vez más errático y perturbador. La relación con Ruth se volvió insostenible, con discusiones constantes y amenazas veladas que generaban un clima de tensión insuperable. Fue en este contexto cuando José Bretón comenzó a planear meticulosamente su venganza, urdiendo un plan atroz que marcaría uno de los crímenes más estremecedores de la historia reciente en España. Nos situamos ahora en las horas previas a la fatídica llamada que José Bretón realizó al servicio de emergencias para denunciar la desaparición de sus hijos. ¿Qué sucedió realmente aquel día? La mañana del 8 de octubre de 2011, José Bretón llevó a sus hijos a la casa de su hermana Catalina, donde permanecieron hasta aproximadamente las 1:30. A partir de ese momento, el rastro de los pequeños se perdería, dando inicio a una de las investigaciones más mediáticas y conmocionantes de la época. Desde allí, José Bretón emprendió el camino junto a sus hijos hacia la casa de sus padres, donde permaneció el tiempo justo para hacerles creer que se dirigía a almorzar con unos amigos, algo que en realidad no era cierto. La fachada de normalidad que mantenía ante los suyos parecía ser la de un padre común, preocupado por sus hijos y por las interacciones cotidianas. Sin embargo, detrás de esa apariencia, su mente ya estaba completamente entregada al plan que había urdido durante semanas. Al salir de la vivienda de sus padres, condujo su vehículo hasta la finca de las Quemadillas, un lugar apartado y aislado, que, según sus cálculos, sería el escenario ideal para llevar a cabo su macabro propósito. Durante el trayecto, o al llegar a la finca,
Administró a los niños una cantidad indeterminada de antidepresivos, con el propósito de inducir su adormecimiento total o incluso su fallecimiento, alejándolos de la conciencia y asegurándose de que no pudieran resistirse a lo que les aguardaba. Una vez en la finca, aproximadamente a las 1:48 de ese día, José Bretón intentó nuevamente comunicarse con su esposa, Ruth, para saber si ella había respondido a sus intentos previos de contacto. Sin embargo, al no lograr establecer comunicación, decidió que no podía esperar más. Con una determinación fría y calculadora, continuó con su plan, sin mostrar ninguna duda ni remordimiento. Lo que había reflexionado con antelación comenzaba a tomar forma. Preparó una especie de pira funeraria en un área apartada de la finca, oculta entre varios naranjos, lejos de la vista de cualquier persona que pudiera haber transitado por el lugar. Usó materiales que ya tenía dispuestos, asegurándose de que todo estuviera listo para la macabra tarea que tenía en mente. En ese rincón apartado, colocó los cuerpos de sus hijos, sin que se pudiera determinar si aún estaban con vida o si ya habían fallecido, sumidos en un sueño profundo e irreversible inducido por los medicamentos. Sobre ellos, dispuso una mesa metálica con el tablero en posición vertical, que cubría prácticamente toda la extensión de los cuerpos y la propia pira. La imagen era la de un escenario espantoso y completamente deshumanizado. Después de preparar el lugar, encendió una gran hoguera, alimentándola con 250 kilos de leña y 80 litros de gasoil. La temperatura alcanzó los 1200 grados, creando una combustión tan intensa que generaba un efecto comparable al de un horno crematorio. La violencia del fuego desintegró rápidamente los tejidos blandos de los cuerpos de los niños, dejando solo restos óseos casi irreconocibles. José Bretón permaneció junto a la hoguera durante varias horas, vigilando que la temperatura se mantuviera elevada, añadiendo más gasoil a la pira para asegurar la completa calcinación y desaparición de cualquier vestigio físico que pudiera ser utilizado en su contra. No fue hasta las 5:30 que se alejó del lugar, después de asegurarse de que su acto estaba completo. Posteriormente, José Bretón condujo hasta las inmediaciones de la ciudad de los niños, estacionando su vehículo alrededor de las 6:01, a unos 300 metros de distancia del parque. Durante este tiempo, intercambió mensajes con su hermano, Rafael Bretón, con el fin de hacerle creer que estaba en las cercanías del parque junto a sus hijos. Para reforzar su mentira, lo hizo parecer una situación completamente normal, sin levantar ninguna sospecha. Cuando consideró que había pasado suficiente tiempo para hacer creíble la falsa desaparición de los niños, decidió hacer la llamada decisiva. A las 6:18 llamó a su hermano Rafael, informándole que había perdido los pequeños mientras jugaban en el parque. Con ello, comenzaba a implementar la farsa de la desaparición que había planeado con tanta frialdad. No tardó en realizar otras llamadas a familiares cercanos, consiguiendo que tanto su hermano como su cuñado, José Ortega, acudieran al parque para iniciar la búsqueda. A las 6:40, finalmente contactó con el servicio de emergencias 112 para reportar la desaparición de sus hijos, lo que desató la movilización de las fuerzas de seguridad. José Bretón, con su comportamiento tranquilo y aparentemente preocupado, se presentó a la Comisaría de Policía Nacional de Córdoba alrededor de las 8:45 para interponer la denuncia por la desaparición de los niños. Sin embargo, él sabía perfectamente que la desaparición en el parque nunca había ocurrido, que, en realidad, ya había dado muerte a sus hijos en la finca de las Quemadillas, ocultando la verdad tras una fachada de desesperación y dolor. Esa misma noche, la policía lo acompañó hasta la finca de sus padres, donde realizaron una breve inspección. Fue allí donde descubrieron una hoguera con signos evidentes de haber sido encendida recientemente. El hallazgo parecía ser un indicio claro de que algo no estaba bien. En el primer informe de la investigación judicial, la antropóloga forense Josefina Lamas, de la Policía Científica, concluyó que los huesos hallados en el lugar correspondían a restos de animales, específicamente de roedores y pequeños carnívoros. Este informe, en un principio,
supuso un retraso significativo en la resolución del caso, ya que los investigadores no pudieron conectar inmediatamente los restos con los niños desaparecidos. Sin embargo, este error inicial solo prolongó la angustia de la familia y la policía, aunque el caso comenzaba a tomar un giro inquietante que llevaría a descubrir la verdad detrás de la desaparición de Ruth y José Bretón. Por otro lado, los padres y hermanos de Bretón optaron por no testificar, aunque su cuñado, José Ortega, sí lo hizo. Este último, con un testimonio clave, afirmó que Bretón era responsable de la desaparición de los pequeños, o al menos de haber hecho desaparecer a los niños, aunque no llegó a afirmar directamente que los hubiera asesinado. La decisión de la familia de no intervenir en el juicio, de alguna manera, reflejaba la división que existía entre los familiares del acusado, quienes preferían mantener su distancia de un caso tan perturbador y polémico. La incertidumbre sobre la culpabilidad de Bretón se reflejaba en las declaraciones de los familiares, que no sabían cómo enfrentar la dolorosa verdad, mientras que la presión de los medios de comunicación y de la opinión pública se hacía cada vez más insoportable. Tras recopilar todos los informes de peritos y forenses, junto con las evaluaciones de psicólogos, psiquiatras, expertos en telecomunicaciones y testimonios, José Bretón proclamó su inocencia ante las acusaciones en su contra, insistiendo en que no había tenido ningún tipo de responsabilidad en lo que había ocurrido. A pesar de los numerosos indicios en su contra, Bretón se mantuvo firme en su versión, aunque cada vez más personas y pruebas parecían apuntar hacia su culpabilidad. Su defensa continuó argumentando que la investigación había sido sesgada, que su derecho a presunción de inocencia había sido vulnerado y que el juicio no había sido justo. Sin embargo, estos argumentos no lograron convencer al jurado popular. Después de 3 días de deliberación, el 12 de julio de 2013, el jurado popular de la Audiencia Provincial de Córdoba lo declaró culpable del asesinato de sus hijos, Ruth y José. Fue sentenciado a 20 años de prisión por cada una de las muertes, además de ser condenado por la simulación de un delito de detención ilegal o secuestro de menores. La sentencia reflejaba el profundo rechazo hacia el crimen que había cometido, y las víctimas, sus propios hijos, representaban la tragedia más desgarradora para la sociedad. Según explicó el portavoz del jurado, José Bretón Gómez, aprovechándose de su condición de padre, su superioridad física, la confianza de los niños y su autoridad sobre ellos, terminó con la vida de sus hijos Ruth y José Bretón Ortiz, una muerte planificada fríamente por el parricida. Pocos días después de ser declarado culpable y ya en prisión, José Bretón mostraba una satisfacción inquietante por convertirse en el centro de atención mediática. De hecho, algunos reclusos aseguraron que se jactaba del interés generado en torno a su caso y que, a los compañeros de mayor confianza, incluso les comentó en tono burlesco: «Voy a tener que decirle a mi padre que deje de enviarme los 60 euros semanales porque los de la tele van a forrarme». La actitud de Bretón ante su condena y la atención mediática que atrajo no hizo más que aumentar la repulsión hacia su persona, pues parecía más preocupado por su imagen pública y su protagonismo en los medios que por las vidas de sus hijos, que había cegado cruelmente. En marzo de 2014, José Bretón presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, impugnando la ratificación de su sentencia por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, argumentando, entre otras razones, una vulneración de sus derechos fundamentales a la presunción de inocencia. Sin embargo, el tribunal desestimó este recurso, reafirmando la condena impuesta. El 9 de julio de ese mismo año, el alto tribunal confirmó la condena de 40 años de prisión por asesinar e incinerar a sus hijos, Ruth y José, como acto de venganza, rechazando el recurso presentado por su defensa. La sentencia fue una victoria para la justicia, aunque la sensación de injusticia seguía acompañando a muchos, especialmente la familia de las víctimas, que nunca podrían superar el dolor de la pérdida. En marzo de 2015, la Audiencia Provincial de Córdoba redujo la pena inicial de 40 a 25 años de cárcel a solicitud de la defensa. Bretón había sido condenado por 3 delitos diferentes:
2 asesinatos y la simulación de un secuestro, por lo que se aplicó lo establecido en el artículo 76 del Código Penal. Esta reducción fue vista por algunos como un intento de aplicar la justicia de manera más equilibrada, pero para muchos, especialmente para los familiares de las víctimas, la pena seguía siendo insuficiente para la magnitud del crimen cometido. En octubre de 2016, Breton intentó quitarse la vida provocándose 2 cortes en el cuello. Sin embargo, su abogada, Bárbara Arroyo, declaró en ese momento que todo indicaba que se trató de una agresión por parte de otro recluso. La tentativa de suicidio, ya fuera un intento de eludir la condena o un desesperado grito de auxilio, no pasó desapercibida. Tras permanecer varias semanas en el Hospital General de Ciudad Real, fue trasladado nuevamente a la prisión de Herrera de la Mancha, donde actualmente reside en el módulo de enfermería. Hasta la fecha, José Breton no ha vuelto a intentar suicidarse y sigue recibiendo visitas en la cárcel, entre ellas la de su madre, quien continúa creyendo en su inocencia, una creencia que refleja la compleja y desconcertante dinámica familiar en torno a este caso. La controversia sobre su culpabilidad y las emociones encontradas dentro de su círculo cercano siguen siendo una parte fundamental del legado trágico de este crimen. De acuerdo con la ley, Breton tiene derecho a acceder a beneficios penitenciarios una vez que haya cumplido 1/4 parte de su condena, es decir, después de 7 de los 25 años de prisión. Entre estos beneficios se incluyen permisos de salida ordinarios. En 2019, su defensa legal presentó la solicitud correspondiente, pero fue rechazada por instituciones penitenciarias. Entre los múltiples requisitos que no cumplía figuraban su falta de arrepentimiento, la negativa a reconocer el delito, la ausencia de una petición de perdón a las víctimas y la falta de reparación del daño causado. Desde su arresto, a lo largo del proceso judicial y durante su estancia en prisión, José Breton ha sostenido su inocencia, alegando que sus hijos simplemente se extraviaron. Sin embargo, en septiembre de 2021, el diario El Mundo publicó una información impactante. Por primera vez, aunque solo en privado, Breton reconoció su responsabilidad en los asesinatos y explicó los motivos detrás del crimen. «Estoy aquí por haber asesinado a mis hijos. A mi José y a mi Ruth», confesó. «Pasé 15 días planeándolo todo porque quería hacerle daño a ella. Los niños no sufrieron. Yo jamás les haría daño». En otro momento de la conversación, también admitió la magnitud de su acto al declarar que lo que hizo es lo peor que puede hacer un ser humano. Así es como José Breton, condenado a 40 años de prisión por el asesinato de sus hijos Ruth y José en 2011, ha confesado públicamente por primera vez su crimen. En un giro sorprendente, Breton publicó un libro en el cual detalla que mató a Ruth y José en Córdoba, reafirmando lo dictaminado de la sentencia. Fue el autor de la muerte de estos 2 niños. El libro, titulado El odio, del escritor Luis G. Martín, se publicará el 26 de marzo de 2025. En esta obra, Breton relata cómo planeó y ejecutó los asesinatos, afirmando que sus hijos tenían que morir sin sufrimiento y que los cuerpos no se pudieran encontrar. Esta confesión pública se produce 14 años después de los hechos y tras años de mantener su inocencia. En el libro, Breton justifica sus acciones alegando que no quería que sus hijos fueran criados por la familia materna, a la que consideraba tóxica. Además, admite que intentó cometer el crimen perfecto para evitar ser acusado, lamentando que le faltó solo un poco más de suerte para lograrlo. La madre de los niños, Ruth Ortiz, ha luchado junto a organizaciones feministas para que se reconozca a mujeres en situaciones similares como víctimas de violencia de género vicaria. Breton fue condenado a 20 años por cada niño asesinado, con una condena efectiva de 25 años y una posible salida en 2036. Estas revelaciones han generado un profundo rechazo en la sociedad, destacando la frialdad y falta de remordimiento de Breton al describir los asesinatos. Su confesión tardía plantea interrogantes sobre posibles beneficios legales o penitenciarios que podría obtener al admitir finalmente su culpabilidad, ya que podría abrir la puerta a reducciones de pena o permisos especiales.
Hasta aquí el caso de José Bretón. Si este caso te impactó tanto como a mí, dale like y suscríbete para no perderte más historias reales como esta. Quiero saber tu opinión. ¿Crees que se hizo justicia en este caso? ¿O quedaron preguntas sin respuesta? ¿Conoces algún caso que quieres que hablemos en el siguiente video? Déjamelo en los comentarios. Únete a nuestra comunidad y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo caso. No te pierdas ninguna investigación. Comparte este video con tus amigos y familiares para que más personas conozcan esta historia y juntos podamos seguir dando voz a las víctimas que merecen justicia. Gracias por tu apoyo. Cada like y comentario nos motiva a seguir contando estas historias con respeto y dedicación. Nos vemos en el próximo caso.